Hola, buenas noches, Antonio. Buenas noches. Nosotros nos adelantamos. Hoy fue tratada en el Congreso la muerte digna. Por fin se han decidido a tomar el toro por las astas y tratar por todos los medios de encontrar, por lo menos desde lo jurídico, una solución para que no haya un encarnizamiento terapéutico, suponiendo que tratar de mantener con vida a alguien le da calidad de vida o le da alguna expectativa de vida. Hemos discutido el tema, lo hemos hablado, hemos dialogado, hemos disentido con muchas cosas, pero es importante que esto llegue a la sociedad y que se hable, que se discuta y que tarde o temprano alguien pueda decidir qué hacer con su vida en momentos de profundo dolor y cuando la cuestión de la vida casi es irrecuperable. Bueno, Antonio, hoy tenemos un invitado que vos has traído. Tenemos un invitado de lujo. Nos acompaña el profesor Daniel Paesani, odontólogo, profesor de odontología, que nos va a hablar de dos temas de los cuales se conoce muy poco, pero que son justamente por el desconocimiento, que son difíciles de tratar y son difíciles de abordar, y que son un problema para quien los padece, como son los trastornos de la articulación temporomandibular, la articulación de la mandíbula inferior con el resto del cráneo, y el bruxismo. Daniel, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Gracias por venir. A ver, ¿qué es esta especialidad en trastornos de la articulación, en trastornos temporomandibulares? Es una especialidad que trata las alteraciones que parten del mal funcionamiento de la articulación temporomandibular, que tiene las mismas enfermedades que todas las articulaciones. La gente a veces no entiende que puede haber artrosis en una articulación tan pequeña como la temporomandibular, pero todas las mismas enfermedades reumáticas que se dan las articulaciones en general se dan también en la mandíbula. Los médicos habitualmente, excepto los reumatólogos, que son de los pocos especialistas que se meten con los trastornos de esta articulación, en general no queremos saber nada con este tema. No le prestamos atención, diría. No le prestamos atención y no estamos preparados para manejarlo, porque ¿cómo se te presenta un paciente habitualmente en tu consultorio? Habitualmente por derivación. Es uno de los problemas más grandes que hay en la población, es que a veces no sabe a quién corresponde la dolencia o el síntoma, y es una articulación que habitualmente no duele en sí misma, sino que duele a través de la expresión de sus músculos movilizadores, o por estar inervada por el quinto par craneal, que es el trigémino. Tiene mucha conducción aberrante el dolor, y a veces las patologías de la articulación se manifiestan con dolores en el oído, en la cabeza, en los dientes, a veces en los ojos, porque el trigémino es un par craneal que abarca un territorio muy extenso de la cabeza, y como consecuencia de la conducción aberrante del dolor, muchas veces los pacientes concurren a otra especialidad, como por ejemplo la neurología o la otorrinolaringología o el clínico general. ¿Es válido que le digamos a un paciente que tiene un dolor indefinido en la articulación temporomandibular, o que tiene una neuralgia de un origen indefinido y para el cual no encuentra solución, que consulte, si ya consultó y agotó la consulta médica, que consulte un odontólogo por este tema? Sí, el odontólogo habitualmente en su carrera de grado está formado para hacer un diagnóstico diferencial de lo que es la neuralgia trigeminal, que es una patología que habitualmente se da después de los 40 años, a diferencia de esta que se da generalmente en poblaciones más jóvenes. Y además nosotros siempre decimos que esta es una articulación que tiene dientes, y por eso que a veces el traumatólogo se encuentra un poco perdido en ella. Estamos hablando no de una neuralgia del trigémino clásica. No, estamos hablando de diagnóstico diferencial, porque lo más difícil que tiene esta especialidad es saber de dónde viene el dolor. La articulación temporomandibular tiene muchos vecinos, a diferencia de la rodilla o del codo o de los dedos de la mano, donde no hay, cuando uno tiene un dolor en esa área no puede ser otra cosa que esa articulación. La mandíbula
está circunscrita por una cantidad de estructuras muy grande. El cerebro está a 1 milímetro. El techo superior de la articulación temporomandibular es la fosa cerebral, de manera que tenemos una capa de hueso muy fina en donde descansa el cerebro. En la parte externa está la glándula parótida, en la parte posterior está el conducto auditivo, grandes vasos y arterias importantes que pasan en la zona interna, o sea que es una articulación que está rodeada de muchas estructuras que pueden ser origen de dolor, y ahí viene el gran problema del diagnóstico diferencial. Ahora, ¿cómo pensar con lo que vos decías que una artrosis y con una aparición en gente relativamente joven? Bueno, eso es lo curioso. Nosotros estamos viendo muchísima artrosis de articulación temporomandibular en adolescentes. Es más, nosotros hicimos un estudio en Suecia junto con una universidad sueca, y en donde se determinó que el primer síntoma se da a los 14 años, 3 veces más prevalente en la mujer que en el hombre. Hablamos de 14 años, hablamos de una edad en donde estamos muy cerca de la aparición de estrógenos. Y el pico de menos prevalente de síntoma de esta patología se da en los 45-50 años. O sea que nosotros vemos que hay una fluctuación hormonal bastante próxima a la aparición y desaparición de síntomas de los problemas que vemos. Así que no sabemos si realmente muchas de las artritis que posiblemente podrían estar generadas por un exceso de estrógeno, una especie de artritis irritativa, tienen que ver con la verdadera génesis de la artrosis, que es una simple alteración del cartílago. De hecho, esta es una articulación que tiene fibrocartílago, tiene una estructura histológica completamente distinta a la rodilla o al codo o a las articulaciones de la mano. Daniel, estamos hablando con el doctor Daniel Paesani, quien se ocupa de trastornos de la articulación temporomandibular como parte de su carrera de odontólogo. Lo digo para quienes recién sintonizan el programa, ¿no? Una duda que me surge. ¿Estos trastornos son más bien un cajón desastre de una serie de trastornos indefinidos que repercuten sobre la articulación, o tiene más que ver con una mala implantación dentaria, con una mala mecánica dentaria, con una mala mecánica masticatoria, con un mal hábito, con el estrés que lleva a uno a apretar los dientes? Bueno, eso es un tema en debate todavía. Originalmente esto empieza en el año 34 con lo que los médicos conocen como el síndrome de Kosten. Kosten era un otorrinolaringólogo y recibía una cantidad importante de pacientes con síntomas en el área auditiva que no tenían patología auditiva, y él ató una hipótesis diciendo que esto provenía de la mala mordida. Realmente las situaciones han cambiado del año 34 a la actualidad, donde hay una actividad preventiva en el área odontológica que ya uno no se topa con esos pacientes con falta de piezas dentarias, sobre todo si uno tiene un nivel de pacientes con cierto nivel económico donde tienen acceso a la medicina. Uno no ve que en la práctica diaria sean bocas abandonadas en donde puede haber relación con una mala mordida o algo de eso. En realidad esto nace particularmente con alteraciones del colágeno. Son hiperlaxos, son pacientes donde tienen malos ligamentos, tienen malas cápsulas de la articulación, y ahí empieza a hipertrasladar, empieza un desgaste prematuro en la articulación y se pone en juego la estabilidad de la articulación. Esta es una articulación que tiene mucha carga. El acto masticatorio, si bien los músculos son de pequeña dimensión, son los más potentes del cuerpo humano. Uno puede hacer con la boca mucho más fuerza que la que puede hacer con las manos o con las piernas. De manera que no es poco la presión que se ejerce al masticar o al apretar los dientes. Ahora, esto es tal vez como un factor desencadenante del mal funcionamiento, pero no como un factor etiológico de que el problema empiece por morder fuerte o por tener algún tipo de mala mordida como habitualmente se creía. Hoy los tiempos han cambiado en cuanto al factor etiológico. Se lo ve más como una verdadera patología articular, ¿no? Uno lo ve por la relación que muchas veces tienen con los traumatismos, a lo mismo que pasa con las articulaciones grandes, las rodillas, las escapulohumerales, donde, bueno, uno ve una historia de deporte con traumatismos y cosas, y uno ve caídas, cicatrices en el mentón. El chico cuando cae no pone las manos, pone la cara.
y se dan golpes importantes muchas veces en el mentón, y a partir de ahí puede comenzar el mal funcionamiento de una articulación. 2 segundos, la tanda publicitaria y volvemos. Ok. Espacio Público. Volvimos con el profesor Daniel Paesani, quien nos acompaña para hablarnos desde el punto de vista de la odontología, de los trastornos de la articulación temporomandibular, de los trastornos temporomandibulares. Y vos decías que las mujeres deben tener más patología que cualquiera, Por lo que hablan, ¿no? Daniel, ¿esto es real así? Sí, la relación es 5-1. Nosotros vemos 5 mujeres por cada hombre en el consultorio. Eso en la faz clínica. En la faz investigativa nosotros hemos hecho estudios en asintomáticos con resonancia magnética y hemos encontrado alteraciones de la articulación el doble en mujeres que en hombres. Lo mismo pasa en disecciones autópsicas, en cadáveres. Ahora, clínicamente, donde la palabra dolor creo que es la que cambia el significado de por qué hay tantas mujeres y pocos hombres. Tal vez esté más permeable a sufrir el problema, porque el problema, del punto de vista de la disrupción anatómica de la articulación, si bien es prevalente más en la mujer que en el hombre, no 5-1. Ahora, a la hora de sufrirlo, la mujer lo sufre 5 veces más. Ahora, Daniel, yo no sé si lo sufres 5 veces más. Lo que pasa es que la mujer lo habla, lo dice. El hombre, si tiene una molestia o algo por el estilo, tiende a callar un poco porque tiene miedo. Y entonces, cuanto menos puede ir al dentista, trata de ir al dentista. La mujer, en cambio, no. Entonces es más factible que la mujer manifieste, exteriorice el dolor en el grado que tenga y busque una solución. Entonces se encuentra mayor cantidad de gente consultando a un odontólogo que hombre. Sí, siempre la medicina sabe que la mujer por su ciclo hormonal, por su maternidad, es mucho más proclive a la consulta médica que el hombre, donde nosotros tenemos más temor, no confiamos más en que mañana se va a pasar. Pero el tema es que cuando esto duele, duele. Sí. Y cuando duele la gente tiene que consultar porque es difícil vivir con el dolor. Y no duele por 15 días, a veces se queda por bastante tiempo. ¿Cómo se te presenta el paciente particular, el paciente general, el paciente promedio que recibe en tu consultorio? Sí, el paciente promedio... ¿Dolor? Sí, dolor es el 95% del motivo de consulta, es dolor. Dolor que no es específicamente en la articulación. Puede ser cefalea, puede ser dolor de oído, dolor al masticar, sobre todo cosas duras, un dolor que tiene que ver con la masticación, dolores en los dientes. ¿Y la cefalea, que es el dolor de cabeza o el dolor de oído, no tienen relación con la masticación? No, tienen relación con una expresión de dolor que tal vez manifieste la musculatura que mueve la articulación. Y uno se da cuenta que esto tiene que ver porque los comentarios, nadie va al dentista porque tiene cefalea. Pero los pacientes que vienen y como agregado tienen cefalea, el comentario así prevalente es: doctor, desde que le estamos prestando atención en tratamiento a esto, no tengo más dolores de cabeza. Gente que tiene habitualmente una cefalea día por medio o a veces todos los días. Ahora, a nadie se le ocurre consultar al odontólogo porque tiene cefaleas. Nosotros o viene el paciente muy preocupado por su cefalea y ya consultó toda la cartilla y le queda el odontólogo, o bien es uno más de los síntomas que la gente trae y se sorprende cuando la cefalea se va. Hay que pensar, Daniel, que también el 85% de las cefaleas son tensionales. Sí, el 95% de las cefaleas son extracraneales, solamente un 5% de las cefaleas son intracraneales. Así que dentro de las extracraneales tenemos las tensionales y justamente las que se manifiestan como expresión de dolor de los músculos que mueven la mandíbula, que son los músculos temporales, los maceteros, los pterigoides internos. Me decías fuera del micrófono, Daniel, que otro signo común que suelen traer estos pacientes es una limitación para abrir la boca. Sí, mucho más que una patología de traba de boca abierta, lo más común es que la gente no pueda terminar de abrir. O sea que haya dificultad no solamente para abrir, a veces pueden abrir pero no la pueden mantener abierta en un tratamiento odontológico.
y son muchos los motivos de consulta de pacientes que no pueden concretar verdaderos tratamientos odontológicos porque no pueden tolerar tener la boca abierta. Entonces, cuando la gente no puede abrir la boca, normalmente uno piensa si es agudo en tétanos o en algún proceso del tercer molar, ¿no? De la muela de juicio. Sí, descartando eso, ¿no es cierto? Lo que produce el proceso del tercer molar, que no puede terminar de erupcionar, es una inflamación local a la altura del tercer molar, donde tenemos justamente la inserción del pterigoideo interno, que es un músculo que cuando está alterado no permite la apertura de la boca. Pero bueno, el diagnóstico diferencial para nosotros allí es muy simple, ¿no? Sí, pues gente uno pone el dedo, toca. Crónicamente aparte tiene este problema. Sí, aparte esos procesos no son crónicos. Claro. Los problemas de tercer molar cursan habitualmente con una infección, con supuración, y hay que tratarlo con antibióticos. Con mucho dolor, con molestia local. Sí. Tal vez compartan con los desórdenes craniomandibulares el no poder abrir la boca, pero con un pequeño entrenamiento en este tema el diagnóstico es muy simple. Claro, el tétanos también, alguien que andaba lo más bien y unos días después de pincharse con un clavo o con algo, aparece con que una mañana no puede abrir la boca, por supuesto. ¿Y qué hace el odontólogo? ¿Cuál es tu rol cuando llega al diagnóstico uno de estos casos? Bueno, hace muchos años la solución era quirúrgica, pero si yo te dijera que mandaría al quirófano en este momento 2 o 3 pacientes por año, yo creo que todavía estoy siendo generoso en la apreciación. Es una patología en donde lo que nosotros hacemos es hacer que la articulación, si bien no la arreglamos, la ponemos en funcionamiento como si estuviera sana. O sea, es una normalización funcional más que anatómica. Porque, bueno, hoy gracias a la resonancia magnética uno tiene la posibilidad de ver la magnitud de los problemas que está manejando. Y muchas veces uno no se puede entender cómo una articulación tan deteriorada pueda efectivamente funcionar como que no tuviera absolutamente nada. ¿El diagnóstico, perdón, me lo certificás por imágenes siempre? La mayoría de las veces es sí. La imagen la que te dice que la articulación tiene un daño exactamente, importante. sí. O sea que la sospecha, descartar otras causas que dañen a la articulación de la mandíbula y confirmarlo con un diagnóstico por imagen adecuado. Sí. ¿Y después? Sobre todo porque en los casos de artrosis, donde hay efusión, donde hay extravasación, fluido inflamatorio es muy tóxico para la articulación. Experimentos que se han hecho aspirando el fluido inflamatorio de un ser humano, inyectándoselo a la rodilla de un perro, el perro no pisa por 30 días. O sea, renguea por 30 días, para que ustedes se den una idea la toxicidad en neurotransmisores agresivos que este líquido tiene. Entonces, la resonancia magnética hoy nos permite ver la percepción de ese fluido, y uno la puede punzar, puede hacer un poco de fisioterapia, ultrasonido, para poder ayudar a sacar ese líquido. ¿Se usan métodos así para aliviar el trabajo de la articulación? ¿Se usan como esa? Sí, básicamente el tratamiento es en base a plantillas. Nosotros generamos mucho alivio en la articulación con plantillas plásticas transparentes que colocamos dentro de la boca. ¿La descarga? Sí, en realidad está demostrado que muchas veces los pacientes no descargan. Hoy hay nuevos vientos con respecto a la relación que hay entre el bruxismo y los problemas de la articulación temporomandibular. Cuando una persona despierta a la mañana con mucho dolor, habitualmente atribuye a que apretó los dientes. Sin embargo, hoy, con estudios de sueño que se han hecho, por ejemplo, la que lidera todo esto en este momento es la Universidad de Montreal, en Canadá. Se estudian grandes cantidades de individuos con bruxismo y se compara la cantidad de episodios de bruxismo, pero medido objetivamente, ¿no?, con polisomnografías y electromiografías de los músculos que mueven la mandíbula, y lo que se ha visto últimamente es que el nivel de dolor al despertar es inversamente proporcional a la cantidad de bruxismo que desarrolló el ser humano. O sea que cuanto más bruxismo hace, menos dolor tiene, y por contrapartida, y cefalea también. Hay una relación inversa entre cantidad de bruxismo y cefalea matinal. Y bueno, hoy se está haciendo énfasis en respiración, por ejemplo. Se está estudiando respiración en relación a dolor matinal. Tiene que ver con alteraciones de la respiración, más que con la cantidad de apretamiento dentario. Ese es un viejo mito que cuesta sacarlo, inclusive de la profesión odontológica. ¿Y cómo actuaría la respiración para producir este proceso? Bueno,
ahora, en noviembre justamente vamos a tener al exponente máximo en el mundo en este tema, el doctor Gilles Lavigné, en un curso que nos va a dar de un día en la ciudad de Santa Fe. Lo organizó el Círculo Odontológico de Santa Fe, es la persona que más ha estudiado este tema. Y bueno, hay una estrecha relación en síndrome de respiración alterada, síndrome de vías respiratorias superiores, síndromes de apnea del sueño, ronquido, todas alteraciones del ingreso de aire al pulmón tienen relación con con dolor matinal. Y las causas por las cuales se producen este tipo de relaciones hasta el día de hoy no está claro, pero evidentemente antes se lo atribuía al bruxismo y hoy aparecen estas nuevas puntas de líneas de investigación. Ya está Alfredo Santucho con las noticias. Hemos dedicado una noche a la odontología en Medicina a la Carta. Nos acompaña el doctor Daniel Paesani, quien ha decidido consagrar hace muchos años su carrera a los trastornos de la articulación temporomandibular y especialmente al bruxismo. Daniel, me decías que tenés un libro hecho sobre bruxismo. Sí, lo edité junto con un grupo de colegas de distintas partes del mundo. Es el primer libro que hay de bruxismo, es increíble, pero... Vamos a contar a la gente qué es el bruxismo. Sí, y a mí también. El bruxismo, sí, el bruxismo es el hecho de apretar o frotar los dientes, y esto se puede dar durmiendo o despierto, o sea, en vigilia o durante el sueño. Son dos cosas completamente diferentes. Mientras durante el sueño lo característico es el frotamiento con producción de ruidos muy difíciles de soportar por los compañeros de cama, ha sido causa de rupturas de matrimonio o de ir a dormir a la habitación de al lado porque es realmente muy desagradable escuchar el ruido. Y en menor prevalencia el hecho de apretar los dientes durante el dormir. Ahora bien, hay gente que lo hace despierto, y de hecho la prevalencia es el doble en el bruxismo de la vigilia despierto que el que se realiza en el sueño. Despierto, el hábito más importante es el de apretar, pero no solamente cuando uno está nervioso, apretar en cualquier momento, estar en el cine viendo una película placentera, sin estrés, y la gente nos relata que lo está haciendo bajo apretamiento de dientes. Es un tic que uno no lo puede controlar. La gente se da cuenta que lo está haciendo, pero no registra cuándo comenzó a hacerlo. Es muy difícil de controlarlo a esto, prácticamente imposible. ¿Por qué la gente hace estas cosas raras? Bueno, el bruxismo de la vigilia tiene una relación estrecha con el estrés. El bruxismo del sueño no. El bruxismo del sueño tiene relación con alteraciones de lo que se conoce hoy día como micros despertares, que son pequeños despiertes que la persona no registra, y esto es el gatillo que desencadena el episodio de actividad muscular lateralizando la mandíbula de un lado para el otro con contacto dentario y la producción de ruidos. No tiene relación con el estrés. El bruxismo del individuo despierto, de la vigilia, ese sí tiene relación con el estrés. Y de hecho cuando uno está bajo tensión nerviosa, lo hace. Lo cual no quiere decir que cualquier persona ante situación de estrés haga esto. Hay que tener cierta genética, hay que tener el hábito de hacerlo. Hay otros que utilizan el comerse las uñas, otros el prender un cigarrillo, y otros utilizan directamente el apretar los dientes. Ahora, ¿cuál es el síntoma que diferencia en la mañana el bruxismo del síntoma que tiene el que aprieta los dientes durante el día? ¿El síntoma es distinto? ¿El cansancio de no haber descansado es distinto? En realidad, el bruxismo del sueño medido en 8 horas de sueño es solamente 8 minutos. Si uno suma todos los episodios, primero son episodios de corta duración,
Y si uno suma el tiempo de reloj, todo lo que una persona hace mientras está durmiendo, no supera los 8 minutos. Ahora, durante el día, esto se sabe bastante poco porque es muy difícil de medir. Es más fácil estudiar el sueño que estudiar el individuo en vigilia. Sí. Pero en vigilia se calcula que la cantidad de minutos es muchísimo más que lo que se desarrolla durante el sueño, produciendo una gran fatiga. A 6, 7, 8 de la noche la gente termina con un dolor en su mandíbula muy importante, ¿no? Como consecuencia de una sobreutilización de la musculatura. En cambio, el despertar es distinto. El despertar es sensación de diente flojo o sensación de dolor a nivel de los dientes, el que frotó los dientes. Repito lo que dijimos en el bloque anterior. Mucha gente cree que porque despierta con dolor en la mandíbula y después está con dolor en todo el día, eso tiene que ver con el bruxismo. Hay muchas otras causas que pueden generar. Una de ellas puede ser el decúbito, la posición que las personas usan para dormir. ¿Qué hacen con la mandíbula? ¿En qué posición lateral ubican la mandíbula durante 8 horas? La situación de inmovilidad que la mandíbula se mantiene durante 8 horas al no moverla. Tiene más que ver con, repetimos, alteraciones de la respiración y alteraciones de la deglución, que realmente con apretamiento de los dientes. Son síntomas completamente distintos a los del bruxismo de la vigilia. ¿Es solamente apretar los dientes? ¿Se define? En vigilia sí. Sí, a tal punto que los dientes las cúspides de los dientes empiezan a incluirse dentro de los dientes antagonistas. Antagonistas son los dientes opuestos. Empiezan a generar como penetración, y mucho más si, sobre todo, hoy día que están de moda restaurar los dientes con materiales plásticos por cuestiones de estética. Son materiales que, si bien son estéticos, no son resistentes y están hoy totalmente contraindicados en individuos que tengan hábito de apretamiento dentario sostenido, porque fracturan estos materiales y, ya repito, se gastan con mucha facilidad. Y durante la noche también hace ruido. Durante la noche es ruido, pero no es... O sea, si ustedes me dijeran... No digo en cuanto a la definición, ¿cómo define uno? Sí, el de la noche es frotamiento, y el de la vigilia, la noche tampoco es la palabra, el sueño. Porque en realidad lo que estamos diferenciando aquí son dos estados fisiológicos del ser humano, el individuo que está despierto o el individuo que está durmiendo. Los médicos decimos que el bruxismo en los niños suele estar asociado con parasitosis intestinales. En general es bastante común que el niño que tiene enteroparásitos se manifiesta con bruxismo durante la noche, y que cuando se tratan los enteroparásitos cede el bruxismo. Bueno, eso es una creencia popular, es un mito. Popular. Sí, no está soportado por la ciencia. Bien, eso quería saber. Sí. Porque es muy común escuchar eso, incluso en la facultad. Uno escucha del profesor que cuenta esto, pero es cierto, nunca lo encontré escrito ni encontré la evidencia en ninguna parte de que curando los parásitos se cura. Hoy la etiología del bruxismo del sueño tiene que ver con el micro despertar. Si uno a una persona, pero hay que tener la genética, tiene que tener un marcador genético de bruxómano. Podemos decir que hay seres humanos que van a bruxar mientras duermen y otros que no. Ahora, si yo estimulo microdespertar, y de hecho esto se ha hecho en investigación, si uno estimula microdespertares en individuos que son bruxómanos, genera episodios de bruxismo. Pero si uno hace la misma provocación en un individuo que no es bruxómano, no bruxa. O sea que no es el microdespertar el factor etiológico. Es decir, es el factor etiológico, pero en un determinado individuo que está genéticamente marcado para generar ese tipo de actividad. Lo mismo pasa con el bruxismo de la vigilia. Uno puede estar completamente acorralado por estrés en un momento terrible de estrés, pero si no genéticamente no está marcado como apretador de dientes, esa persona va a tener otras respuestas del estrés. Va a tener gastritis, va a tener úlcera, va a tener un montón de cosas, o infarto, o algunas otras cosas que derivan del estrés, pero no va a apretar los dientes.
Daniel, ¿y qué consecuencias tiene para las piezas dentarias este hábito? Bastante malas, porque, por ejemplo, roturas de piezas sanas. Nosotros vemos a diario gente que destruye sus dientes sanos en episodios de apretamiento dentario. Uno tiene casos de pacientes a los cuales se los trata por bruxismo del sueño y realmente le hacen dormir con un aparato y, bueno, supongamos que uno se equivocó en el diagnóstico y le hace un aparato a una persona que no lo necesita. En los controles posteriores a la entrega del aparato, uno tiene que apreciar que el aparato está marcado. Y muchas veces uno queda tranquilo que le dio la herramienta protectora al individuo y realmente la persona hace bruxismo cuando está despierto, o sea, cuando no está usando el aparato. Y bueno, esto significa roturas de dientes, aflojamientos de piezas dentarias protésicas, por ejemplo, puentes, coronas, hoy implantes. Hemos tenido casos de pacientes que han roto grandes cantidades de implantes o fracturan dentaduras. Fracturan prótesis, que son plásticas, sobre todo individuos que tienen prótesis completa de plástico en el maxilar superior y tienen sus dientes naturales en el maxilar inferior y aprietan los dientes, son completamente proclives a la rotura de esas prótesis. Así es como te llegan a vos. Así es como llegan, sí. Digamos, sí, un colega tuyo se cansa de cambiarle las prótesis. Y habitualmente el dentista general hasta le tiene miedo a este tipo de casos porque, bueno, el paciente... Se lo manda al profesor Paisani que se arregle. Claro, después yo me tengo que hacer responsable. El tema es que una persona rompe sus dientes naturales, no tiene a quién demandárselo, pero si una persona rompe dientes que construyó un dentista, después el paciente pide la garantía. Y este es el miedo que a veces tienen los odontólogos, ¿no? De tener que dar garantía a individuos que son sumamente peligrosos. Perdóname, ¿ustedes dan garantía? No. No he visto nunca, no he escuchado nunca. No. La gente pide. Por un implante que me hicieron me dieron una hamburguesa de garantía. La gente pide garantía. La gente pide garantía. Yo siempre recuerdo el caso de un señor que había roto todos sus dientes que se les habían hecho y bueno, él decía que le había roto un auto y él reclamaba la garantía y yo me acuerdo que le dije muy cómicamente a este hombre que la garantía en los coches la dan por falla del motor, no por haber chocado un árbol y haberlo roto todo. Este hombre había destruido su dentición, no porque estaba mal hecha, sino porque el potencial destructivo que él tenía superaba la resistencia de lo que se le había hecho y no utilizaba las placas que se le había confeccionado para proteger toda esa inversión que él había hecho. ¿Y hasta dónde podés romper las placas? Las placas se rompen, sí. Bueno, habitualmente hoy hay técnicas para hacer placas de una manera muy fácil y si usted me permite quisiera agregarle algo más. Últimamente se compran en las farmacias placas que son de goma. Hay muchas investigaciones que han probado, de hecho yo he sido paciente de una de esas investigaciones donde hemos dormido durante un mes entero con aparatos que miden la actividad muscular y se ha demostrado que esas placas blandas, que son de silicona o de goma, son perjudiciales. De hecho los mismos pacientes dicen desde que estoy usando este aparato noto que aprieto más los dientes, porque es como si uno le pone un chicle en la boca a una persona, es como que lo invita a masticarlo, ¿verdad? Y las placas tienen que ser duras. Ahora, ¿cuál es el riesgo de colocarte una de estas placas durmiendo? No hay riesgo, es imposible que se las traguen. Las placas son superiores al tamaño de la faringe, es imposible deglutirlas. Sí, está totalmente contraindicado algunos aparatitos que algunos dentistas hacen que se llaman jig, que son muy chiquititos que se ponen en los dientes anteriores, sobre todo en los dientes de arriba, en lo que la gente llama las paletas. Esos son peligrosísimos. A veces son buenos para sacar alguna contractura rápida en el paciente. Nosotros a veces los hacemos, pero les hacemos un agujerito y le atamos un hilo, con un alfiler de gancho, esa persona se lo coloca a su pijama o a su ropa interior para que no se le vaya a las vías respiratorias. Porque yo tengo un caso particularmente de una persona que fracturó una placa. Otros individuos fracturan la placa y la usan en dos mitades, y yo tengo un caso particular y tengo las radiografías y lo tenemos publicado en el libro donde vemos la radiografía del intestino donde está el pedazo de placa que la paciente deglutió, pero era la mitad de la placa, ¿no? La placa entera es imposible de tragarla. Eso la gente puede quedar muy tranquila de que no hay ningún tipo de contraindicación con este tipo de aparatos.
¿Y qué se hace con estos pacientes? ¿Cuál es la intervención? ¿Cuál es el rol tuyo, como el rol del odontólogo para mejorarlo? Bueno, las cosas han cambiado mucho. Sí, las cosas han cambiado mucho. En los últimos años el odontólogo veía un diente gastado en la boca de un ser humano y pensaba que era bruxismo. Y hoy se ha demostrado fehacientemente que la causa que más origina desgaste en los dientes es el ácido. El ácido puede ser de la ingesta. Hoy con la gran producción y consumo de gaseosas estamos viendo unos destrozos en la boca muy importantes. Y el otro problema son las patologías digestivas, que a veces son silenciosas, como el reflujo gastroesofágico, las hernias de hiato, la gastritis, o también los pacientes que hacen bulimia. El ácido en la boca por reiterados vómitos o el ácido en la boca por reflujo, sobre todo en el dormir, que el tubo digestivo queda todo al mismo nivel, la boca y el estómago están al mismo nivel, y si las válvulas esofágicas no cierran bien, ese reflujo va a la boca y eso es terrible. El pH o sea, el tenor ácido que tiene el líquido que proviene del estómago destruye a la dentición en muy poco tiempo. Daniel, ¿ustedes ven eso? ¿Ven daño en las piezas dentarias? Permanentemente. No, ¿por el ácido de las gaseosas? Sí, está en el mundo. Hoy el principal causante de destrucción dentaria es en niños es el alto consumo de bebidas colas. Escuchará Doña Rosa lo que estamos diciendo. Lo escuchará todo el mundo, y nosotros podemos decirle que no solamente las gaseosas tradicionales, las aguas saborizadas. Las aguas saborizadas son... Yo puedo contar por qué son ácidas las gaseosas. Las gaseosas cola, sí, la clásica de todas las colas que andan por ahí, y la competencia clásica también, tienen ácido fosfórico como conservante, que es una maldad lo del ácido fosfórico, es realmente una maldad, porque el ácido fosfórico es una sustancia que cuando es ingerida produce sed. Entonces el conservante perfecto, al mismo tiempo que evita que se pudra el contenido de la gaseosa, da sed, y es por este ácido fosfórico que tienen las gaseosas que cuando uno más de esta cola toma, más sed tiene justamente. Pero es una novedad para mí saber que ustedes veían mucho daño en el esmalte dental por el ácido. Muchísimo, a tal punto que hoy nosotros tenemos un ida y vuelta de pacientes con los gastroenterólogos, porque muchas veces el único signo que estas personas tienen de un problema digestivo importante es su manifestación a través del desgaste de los dientes. A mí me pasó que cuando comencé con esto, derivábamos a los pacientes por el gran desgaste dentario. Después que habíamos estudiado la dieta, hay gente que no consume bebidas colas y tiene la boca muy mal. O sea, uno hace un estudio de la dieta, de la ingesta del paciente, y no encuentra un factor causal. El próximo paso a pensar es un problema en su vía digestiva. Lo deriva al gastroenterólogo. El gastroenterólogo le hace todas las preguntas de rigor, y resulta que el paciente le da negativo todo. Y entonces el gastroenterólogo dice: no lo voy a estudiar porque el paciente está normal. Entonces, a partir de que hemos tenido algunas charlas con gastroenterólogos de la ciudad, que le hemos pedido que por favor, cuando le mandamos ese tipo de pacientes, lo estudien de cualquier manera, se han sorprendido ellos mismos de la cantidad de alteraciones que encuentran en tubo digestivo en pacientes totalmente asintomáticos, donde el único signo clínico es la destrucción de los dientes. Y esto se lo decimos siempre al odontólogo. Tienen la gran responsabilidad de darle un corte a esto que generalmente se da en gente muy joven. Daniel, hablando de corte, no te quiero cortar, pero nos quedan 2 minutos. Sí. ¿Nos podrías redondear en estos 2 minutos qué se hace con estos pacientes? ¿Cómo se trata el bruxismo del bruxómano? Qué fea palabra, bruxómano. Prefiero que me digan psicópatas que me digan bruxómano. Yo prefiero que me digan bruxómano. ¿Qué se hace con estos pacientes y qué consejo le darías a la gente al respecto? Para cerrar, 2 minutos. Bueno, depende del bruxismo. Si es un bruxismo del sueño, hoy la protección es el dormir con este tipo de aparatos. El aparato no inhibe el bruxismo, pero protege los dientes. Bien. Ahora, si el bruxismo es de la vigilia, esto nosotros lo estamos tratando en este momento con concientización. Hacemos poner la lengua entre los dientes al paciente. Realmente la gente entra en una especie de neurosis porque se da cuenta que por más que ponen todo el empeño, en cuantito mentalmente se concentran en otra cosa, en un trabajo intelectual, por ejemplo, se sorprenden con los dientes apretados. Entonces, es difícil. Es realmente muy difícil, y en este momento pasa por programas de lucha contra el estrés. El estrés es un factor originante de todo esto,
formas de vida en donde cada uno sabe cuáles son las circunstancias que le originan estrés, tratar de evitar aquellas que se puedan. Si yo sé que voy a tener que manejar y hoy el tránsito es un factor de estrés muy importante, bueno, tómese un taxi y no esté usted al volante. Hay muchas formas de poder esquivarlo al estrés y transmitírselo a lo mejor al que maneja el taxi y no absorberlo uno, ¿verdad? Daniel, ya te parecía a los médicos. Vos das algunas soluciones que normalmente damos los médicos. Váyase de vacaciones. Y sí, seguro. Pero bueno, y no le dé bebida a cola a su niño, esa es. Sí, totalmente, eso es una cuestión. Qué poco que se escucha esto, ¿eh? Yo es la primera vez que escucho esto que dice Daniel, y es muy importante lo que vos decías, Antonio. Es para toda la gente que, bueno, esta es una forma de hacer prevención. Sí, sobre todo hoy los grandes congresos en pediatría, en odontopediatría, están luchando contra el mecanismo, se llama erosión. Erosión es el desgaste dentario producido por un agente químico. Hoy es el enemigo número 1 en la dentición de un chico. Mucho más que la caries, ¿eh? La caries hoy se ha llegado a control de la caries y hay muchas formas de luchar contra la caries. Pero la erosión es el número 1 en desgaste dentario y en destrucción dentaria. Nos tenemos que ir. Así que le agradecemos al doctor Paisani, lo liberamos, que se va a Chile mañana a un congreso. Nos vamos, saludamos, gracias por sintonizar Medicina a la Carta, un programa que, como dice Amado, crea adicción. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.